Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Isaac Hernández, bailarín mexicano y primera figura del English National Ballet. Isaac, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, a sus 28 años llegó este momento de consagración llevándose el premio Benoit de la Danse. Es el galardón más importante que se le puede otorgar a un bailarín de danza clásica. Es como, digamos, para la gente que no conoce, es como un poco el Oscar. ¿Cómo fue para usted recibir ese premio y qué representa para usted haber recibido este galardón? Es uno de esos premios con los que siempre sueñas, pero que no te atreves a decirlo en voz alta, porque he visto muchísimos bailarines, grandes bailarines, que terminan su carrera sin haber podido vivir ese momento, ¿no? Sucede en el Teatro Bolshoi y es algo muy icónico para todos los bailarines. Entonces, para mí fue un sentimiento de fortuna, ¿no? El poder vivir ese momento a los 28 años y sobre todo fue particularmente importante porque llegué como el primer mexicano que recibía este reconocimiento, lo cual significó mucho para mi país. Usted nació en Guadalajara. Sí. Y viene de una familia de 11 hermanos, ¿verdad? ¿Cómo llega el ballet a usted? ¿En qué momento se conectó con este arte? Tuve muchísima suerte porque en México no es un arte muy popular ni muy accesible tampoco, pero mi papá fue bailarín de ballet y mi mamá también. Y se conocieron a través del ballet. Mi papá fue la primera generación de bailarines del Dance Theatre of Harlem con Arthur Mitchell y estuvo también con David Howard en Harkness Ballet y después en el Houston Ballet. Entonces tuvo una carrera destacada. Él siempre me decía que él nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse más técnicamente porque empezó a bailar ballet a los 16 años. Él venía de una familia muy tradicional mexicana donde el papá no le dejaba hacerse bailarín. Entonces yo no tuve que pasar por todo eso. Yo conté con el apoyo de mi familia y mis papás querían hacer las cosas de una manera diferente. Ya tenían 11 hijos. Querían encontrar ofrecernos diferentes actividades. Nos ofrecían piano en la casa, artes marciales y clase de ballet en el patio donde mi mamá tendía la ropa. Hacíamos todos la escuela en casa, estábamos homeschool hasta la preparatoria. Y al final de cuentas, ahora que hablo con mi papá, digo, bueno, ¿cómo tuviste el valor de ir contra la corriente en realidad? Y él decía que él sentía la necesidad de darnos ese tipo de educación y el tiempo al final le dio la razón a mi padre. Usted muy joven viajó a Estados Unidos para continuar sus estudios y allá usted pues también no solamente conoció digamos el repertorio clásico sino también más contemporáneo. ¿Qué despertó para usted ese momento, ese amor por el ballet y decir me voy a dedicar a la danza clásica y no a nada más? Bueno, sucedió como a los 11, 12 años más o menos. Yo estaba muy enfocado con mi padre en Guadalajara en mi formación, pero no teníamos punto de comparación, no sabíamos qué era lo que estaba pasando en el resto del mundo de la danza, hasta que fui a la Ópera de París a los 11 años, a la escuela, recomendado por Michel Descombes, que dirigió la compañía de la ópera. Estaba viviendo en México, me vio en una clase y me recomendó que fuera a la Ópera de París. Y cuando llegué a la Ópera de París nos dimos cuenta, mi padre y yo, que llevaba un desarrollo técnico mucho más avanzado al de un niño de 11 años y causó una gran sorpresa en París y nos dimos cuenta de que tenía posibilidades de tener una carrera internacional. Entendimos que era necesario salir de México para las aspiraciones que yo tenía y para tener una carrera internacional. Entonces hasta ahora lo considero que ahí fue cuando yo decidí que el ballet era lo que quería desarrollar. Precisamente ahora que hablaba del cuerpo, hubo un momento difícil para usted físicamente por un dolor que apareció en un momento en la parte baja de la espalda y donde los médicos le dicen a usted no puede volver a bailar. ¿Cómo logra usted atravesar ese momento y sobre todo pasar ese obstáculo que hubiera puesto fin al sueño de su vida? Pues en realidad es algo que viene desde el principio de mi carrera, porque yo sentía una cierta responsabilidad por tener la oportunidad de desarrollar esta carrera. Y me parecía que no tenía sentido que
que fuera a terminar así, de esa manera, a los 15 años, apenas empezando en Filadelfia, y me sentía en un momento clave donde me frustraba mucho la idea de que todo lo que había pasado en mi familia hasta entonces para haberme dado esas oportunidades, la gente que había confiado en mí y todo el trabajo que había puesto en ello, fue un trabajo muy personal que me convencía a mí mismo de que no quería que las cosas terminaran ahí, por lo menos quería poder saber lo que era tocar la barra de ballet otra vez y estar en un escenario para después poder decidir si continuaba o no. Y al final me enseñó una gran lección, es algo que ha cambiado toda mi carrera porque ahora requiere de una disciplina muy importante el cuidar esta hernia discal. Me enseñó lo frágil que es nuestra carrera también y poder considerar la vida sin la danza. Esa es una pregunta que normalmente un bailarín no se hace hasta el final de su carrera, lo cual me ha dado mucho pues, potencial para desarrollar otros talentos y otras posibilidades. Usted ha tomado también decisiones radicales en su carrera, ¿no? En un momento estaba en el Ballet de San Francisco, dice, quiero ir a probar cómo es en Europa. ¿Usted cree que tiene un plus por ser latinoamericano, tal vez una cierta sensibilidad distinta de ver el ballet, de interpretarlo? Yo creo que el plus que yo tengo y la razón por la cual he podido bailar con la Ópera de París, con el Mariinsky en Rusia, he tenido carrera en Estados Unidos, es por esa libertad que me di de probar diferentes cosas, de probar diferentes estilos y de conocer diferentes maestros y permitirme ser influenciado por los diferentes estilos de la técnica clásica. Era algo que me llamaba mucho la atención, a mí me parecía importante no conformarme con ser el bailarín que ya era en ese momento en San Francisco. Muchos bailarines, cuando entras a una compañía como el American Ballet, que entré a los 17, o el San Francisco Ballet, lo lógico, lo que automáticamente estás preparado a hacer es quedarte, ir subiendo de rango y eventualmente llegar a ser bailarín principal, hacer 10 años de carrera y retirarte. Y a mí esa idea me incomodaba mucho porque yo entiendo que en el momento en el que haces eso pierdes la oportunidad de saber lo que está pasando en París, lo que está pasando en Londres, y me causaba ansiedad. Yo quería, en ese momento llevaba ya 9 años en Estados Unidos y yo quería saber primero si tenía la capacidad de bailar el repertorio clásico de una manera más europea y de lo que se baila en Europa. Y segundo, que sabía que me iba a alimentar a mí como persona, el conocer lo que es la vida aquí y también como artista. Usted sigue conectado con México y también lucha por desarrollar una parte cultural en México. Entre ellos hablemos de este espectáculo Despertares. ¿En qué consiste y sobre todo cómo ve este proyecto a futuro? Bueno, Despertares nació de una necesidad que yo sentía de regresar a México y de que las personas, de intentar de que las personas vieran el ballet de una manera diferente, normalizarlo prácticamente. El tiempo que pasé en México lo pasé convenciendo a las personas de que el ballet era una profesión, de que se podía vivir de ello y que valía la pena invertir en que las personas tuvieran acceso a ello porque podía transformar la vida de las personas. Yo lo estaba viviendo muy claramente a través de mi experiencia, pero me di cuenta que la gran mayoría de mi país no tenía ni siquiera idea de que era una profesión digna hasta cierto punto. Entonces esa inquietud la pude empezar a materializar a través de Despertares. A los 19 años empecé a trabajar con el gobierno para tratar de crear una plataforma donde las personas primero tuvieran acceso a ver lo que está sucediendo en el resto del mundo. Pensé que lo más importante era poder dar ese acceso a las personas y también dar a conocer lo que estábamos haciendo a través del ballet. Abrimos un par de escuelas gratuitas con mi padre, tenemos 500 niños estudiando ahí. Ahora la plataforma de Despertares es la más grande y la más sólida en Latinoamérica para ofrecer oportunidades a los jóvenes de poder tomar clases magistrales gratuitas con las estrellas de la ópera, del Netherlands Dance Theatre, o tomar un workshop de fotografía especializado en danza o nuevas tecnologías. Y me parece importante porque mi carrera es hasta cierto punto muy egoísta, es muy personal y esto me permite hacer que mi profesión trascienda un poco más y toque la vida de las personas.
¿Cómo se logra llenar el Auditorio Nacional? Son 20.000 butacas, ¿no? Sí, es increíble. Yo entendía que, bueno, yo soy un fan del ballet también y de la danza, entonces entendía que era un buen punto de partida para programar y encontrar un contenido que fuera accesible para las personas que en su vida han visto ballet. Entendía perfectamente que no podía yo esperar que una persona entendiera lo que es el Palais del Cisne Blanco si nunca en su vida se ha acercado al ballet. Entonces traté de componer un programa que sí reuniera cosas extraordinarias de alrededor del mundo. Eso estaba muy claro, tenía que ser extraordinario. Y hacerlo de esa manera, donde si te acercas por primera vez al espectáculo encuentras algo para ti. Al final de cuentas, lo que estoy tratando de promover con Despertares es que las artes se puedan consumir como entretenimiento cultural. Llevamos ya varios años llenando el Auditorio Nacional. El año pasado tuvimos 20.000 personas viendo el show y más de la mitad del público se acerca por primera vez cada año a ver el espectáculo, y tenemos entre 6 y 72 años el público. Entonces estamos llegando a crear y a generar un nuevo público, que me parece que es lo más importante. ¿Ha pensado en ese retiro dedicarse a ser coreógrafo, a tener su propia compañía como lo hizo, por ejemplo, Julio Boca, o quizás seguir experimentando con la danza, no dejar de bailar como lo ha hecho, por ejemplo, no sé, Baryshnikov, que sigue además explorando mucho otro tipo de repertorios también? Sí, es difícil saber. En cada momento de la carrera tienes una opinión diferente de tu retiro, y ahora... Antes pensaba que me iba a retirar muy joven, ahora estoy pensando que me gustaría bailar por lo menos hasta los 35, 36 años para saber lo que es estar en el escenario con ya más de 15 años de experiencia. Entonces me parece importante para mí en lo personal sentir eso. Pero sé que no tengo talento coreográfico, entonces eso entiendo que no es para mí, pero me gustaría poder estar en un rol más ejecutivo. Me gusta mucho lo que tiene que suceder para crear oportunidades para personas con el talento creativo puedan desarrollar sus ideas. Bueno, muchísimas gracias, Isaac, por esta entrevista. Y ustedes, gracias por haber estado con nosotros aquí en La Entrevista de France 24. Continúen con nuestra programación diaria.